doubt you'll send the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? I promise you brilliant successes. Nueva película sobre Napoleón, ahora de Joaquin Phoenix, que le sale muy bien el papel de loco, el emperador cómodo, el guasón y ahora Napoleón. Pero ¿quién fue Napoleón? ¿Un héroe? No, un psicópata, de manual. Trastorno obsesivo compulsivo, aislamiento social, se pasaba en una buhardilla viviendo y se apartaba de toda la gente y se dedicaba, mientras estaba estudiando para ser oficial del ejército, a hacer sus cálculos matemáticos para el uso de los cañones, que le va a servir mucho, obviamente va a tener una gran concentración para el trabajo por ese aislamiento social que tiene hacia todo lo demás. Podríamos decir, sí, o creer que es una persona muy dedicada, porque realmente lo fue. Esos cálculos de matemática le van a hacer ganar después en todas sus batallas, simplemente por cómo ponía sus cañones al principio en una batalla contra los ingleses en la costa. Va a vencerlos simplemente por la ubicación de los cañones que estaban antes mal puestos y por eso estaban perdiendo. Va a ser un gran estratega, ciertamente, pero principalmente un hombre sin principio. Eso es lo que es un psicópata, como lo son nuestros gobernantes populistas. Eso es lo que es él. No tiene principios religiosos, sí, tiene un tío obispo, pero eso obviamente no salva a nadie. Tener un familiar que esté practicando la fe no salva ni ayuda a nadie. Es una personalidad obsesiva y hasta perversa. Eso se ve en la relación epistolar que tiene con Josefina. Josefina lo usa también a él y lo engaña, y él sufre un montón por eso, y a veces se lo ve escribiendo cartas antes de una batalla o apenas después de una batalla. No puede ni siquiera disfrutar de la victoria, y eso es típico también de los psicópatas. No disfrutan de nada y ni tampoco de la relación con los demás. No tiene amigos. Definición de Napoleón de amigo: amigo es el que te sirve ahora. Eso lo escribe como un comentario al libro El Príncipe de Maquiavelo, que va a ser casi como su Biblia. No tiene principios ni siquiera religiosos. Cuando va a hacer su campaña en Egipto, en el barco, va a ir estudiando el Corán simplemente para mostrarse como una persona respetuosa del Corán. Pero después, cuando vuelve a París y ve todo el desastre que se había hecho contra los católicos de la Vendée, te dejo un video al final, un link para que puedas ver lo que pasó verdaderamente en la Revolución Francesa y con los católicos de la Vendée. Le parece que no conviene seguir luchando contra la Vendée, entonces va a ir, le va a dar incluso palabras de aliento, o diciendo: yo hubiese ganado muchas más batallas si yo hubiese tenido soldados como ustedes. Típico populista psicópata. What is this costume you have on? This is my uniform. I led the French victory at Toulon. What is your name? Napoleon. As the course of my life just changed. Napoleon. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword. I suggest you take the throne as a king. Shall we vote? ¿Cuál era su técnica, su táctica? Obviamente mucho trabajo y organizado. Se dedicaba a planear sus guerras, sus estrategias, la distancia que tiraban los cañones. Nunca dejar descansar al enemigo, ni siquiera a la propia tropa. Cuando volvió, se acomodó también con los de la Vendée, los católicos que habían resistido a la Revolución Francesa, y él nunca creyó en los principios de la Revolución Francesa. Se fue acomodando a cada momento. A la religión católica también la despreció, la usó o la quiso usar. Se peleó con el Santo Padre en ese momento, el Papa Pío VI, y lo mandó a encarcelar y murió en la cárcel. Y dijo: Pío VI y último. Y la iglesia eligió un nuevo papa y le llamó Pío VII, para mostrar que la iglesia sigue adelante en medio de todas las catástrofes. Que también luego fue encarcelado por Napoleón. Fue excomulgado, ciertamente, y se burló diciendo que el papa acaso tiene ejércitos, y dijo: la excomunión no hará caer los fusiles de las manos de mis soldados. Y literalmente, cuando invadió Rusia, en ese invierno donde estaban muriendo sus tropas, el ejército quizá más grande del mundo, 600.000 soldados, se estaban congelando y se le caían literalmente los fusiles de la mano por muerte por congelamiento.
This vermin has held the world hostage with his egotism and his lack of simple. All of Europe is uniting forces against me. What's the outcome of this if you don't succeed? Your Majesty, we are discovered. Good. It's a trap! I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. Napoleón es vencido como todo ser humano que se pone en el lugar de Dios y deja como un legado una Francia más pequeña de la que encontró. Toda esa grandeza humana que fascinaba en ese momento, inutilizada. ¿De qué sirvió? De nada. Y era la sangre ver su tumba de Porfirio Rojo en las Tullerías, que uno tiene que agacharse para ver abajo e inclinarse ante la tumba de Napoleón y ver allí los nombres de los generales que fueron sus fusibles, a quienes usó para sus campañas y las victorias que obtuvo. Napoleón y San Ignacio tenían el mismo carácter, un carácter apasionado. Pero qué diferencia. Uno lo usó para la mayor gloria de Dios, para su servicio, hizo tanto bien a tantas almas en ese momento y lo sigue haciendo hasta hoy, San Ignacio. El otro lo usó para su propio egoísmo y que quedó nada, el recuerdo de un loco. Emil Ludwig escribió su mejor biografía, pero la verdad no pierdas tiempo, lee una vida de santo, que eso es un buen modelo para seguir. No este loco psicópata que más bien es un modelo para los gobernantes que nos gobiernan hoy en día. ¿Por qué hay gobernantes psicópatas? O sea, gente que usa a los demás para alcanzar el poder que es su Dios. Porque hemos construido, o al menos dejar crecer, una sociedad donde florecen los psicópatas. Una sociedad sin Dios, sin moral, sin principios, sin fe, sin amor a Cristo. ¿Y cómo terminó Napoleón? Y acá viene el enorme ejemplo de la misericordia de Dios. El Papa, que había sido su prisionero, albergó, hospedó a la familia de Napoleón ahí en Roma, en un palacio especial para ellos, porque nadie los quería ver en ningún lado de Europa. Y Napoleón, que estaba solo en la isla a punto de morirse, recibió la visita de un sacerdote que se lo envió el mismo Papa, que fue hasta allí para ayudarlo a arrepentirse de sus pecados. Así que logró hacer que Napoleón se confiese y reciba el viático, el Santísimo Sacramento, al punto de su muerte. Así que se salvó. Misericordia de Dios. Lo veremos en el cielo, no se puede creer. Eso nos hace esperar muchísimo la misericordia de Dios, pero tampoco dejar para último momento la conversión. No todos tienen esa gracia que tuvo Napoleón. Interesa escuchar tu reflexión ahí en los comentarios. Y si te gustó el video, pásaselo a otro amigo.